Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos este ciclo de conferencias poniéndonos en presencia de la Virgen María, pidiendo su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Queda todavía alguna silla libre. Creo que hay alguna persona de pie. Muy bien. Es un buen síntoma. En algún momento que estar más incómodo. Me limito a expresar mi alegría y mi satisfacción muy grandes porque este ciclo de conferencias dedicado al año sacerdotal, organizado por la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote y promovido por ellas, con la coordinación de don Ricardo Quintana, que no sé dónde está. Ah, perdón. Estoy bueno, perdón. Con la coordinación de don Ricardo, se pueda celebrar en este aula Pablo Domínguez de nuestra facultad. Es un modo muy humilde, muy discreto de nuestra parte, pero muy sentido y muy cordial de colaborar con las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote para que este ciclo de conferencias tenga el mejor resultado posible. Lo tendrá no por nosotros, sino por los ponentes que van a intervenir a lo largo de estas 4 sesiones. Antes de ceder la palabra al padre Rodríguez Ponce, que va a introducir al padre Mendizábal, yo me limito, por un lado, a expresar personalmente mi agradecimiento a la congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote, a las que siempre he confiado mi vocación, mi ministerio y mis intenciones, y cuya vida oculta con Cristo en Dios es alimento fecundísimo para la vida de muchos de nosotros. Desde luego, yo esa conciencia tengo en mi recorrido. Por eso que para celebrar este año sacerdotal, las Oblatas estén en el corazón de la diócesis de Madrid, en el corazón de la Facultad de San Damaso, es, creo, muy revelador. En la carta que el Papa ha escrito y nos ha dirigido por ocasión del año sacerdotal, entre otras cosas, el Papa dice algo que yo repito porque me ayuda mucho. Él nos dice: pidamos al Señor Jesús la gracia de aprender también nosotros el método pastoral de San Juan María Vianney y, en primer lugar, su total identificación con el propio ministerio. Cada uno de nosotros, la Iglesia, nos llama a prestar nuestro servicio desempeñando una tarea, la que se nos adjudica, la que se nos da. Y nuestra mayor satisfacción es estar allí donde se nos pone, allí donde se nos invita y donde se nos llama a estar para servir a Dios y a la Iglesia, no donde a nosotros nos parece o elegimos. Estoy seguro de que estas conferencias, y desde luego la que hoy nos dirige el padre Mendizábal, van a ayudarnos a todos nosotros, sacerdotes, seminaristas y a todos los que hoy venimos aquí porque compartimos esta extraordinaria vocación en la Iglesia, a crecer en la identificación con el ministerio sacerdotal. Con esa intención abrimos nuestras puertas y acogemos de todo corazón al padre Mendizábal, al padre Rodríguez Ponce, a don Ricardo, a Sergio, que también colaborador y por su trabajo en las Oblatas, a todos ustedes que han querido esta tarde estar con nosotros. Pues demos gracias a Dios por este ciclo de conferencias que nos acaba de presentar don Javier Prades. Y del padre Mendizábal había que decir muchas cosas y
y buenas, por lo menos yo no más que sé las buenas. Desde su nacimiento ya empieza a caminar por la ruta ignaciana de Guipúzcoa, nace en Vergara. Como buen jesuita es buen educando y acaba siendo doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Allí permanece en Roma, en la Universidad Gregoriana, de profesor de teología espiritual. La compañía le pidió que fuera uno de los cargos más claves que la compañía tiene que ser instructor de tercera aprobación. A él se lo pidieron que fuera instructor de tercera aprobación en Gandía, en lugar del Duque, donde empezaremos a celebrar en el 2010 el 5º centenario de su nacimiento, San Francisco de Borja. El padre Luis Mendizábal fue 20 años director nacional del Apostolado de la Oración. El padre Mendizábal es gran conocedor del corazón de Cristo. Naturalmente es escritor de la vida espiritual. Yo recuerdo haber leído de él en este tomo de la BAC, que se titula La lección espiritual. Tiene ahí una voz que habla de cómo entender hoy el sentido de la mortificación y de la abnegación. La verdad que es de las mejores páginas de ese libro de la BAC. Naturalmente que es conocedor de la espiritualidad sacerdotal, porque sobre todo conoce y ayuda y acompaña a muchísimos sacerdotes de toda España. El padre Mendizábal es experto y especialista en dar ejercicios espirituales. Son conocidos los meses de ejercicios que él ha impartido en Mota, donde muchos realmente han podido beneficiarse del mes de ejercicios que él ha dirigido. Yo podría decir que, resumiendo lo que podemos decir del padre Mendizábal, que es, por la verdad, lo que se decía de lo que tenía que ser el modelo de jesuita, por lo menos se decía antes, tenía que ser sano, santo y sabio. Estas tres palabras yo creo que realmente con justicia se la podemos aplicar al padre Mendizábal. Pues muchas gracias, padre Mendizábal, por estar con nosotros. Que Dios le perdone las exageraciones que ha dicho el buen padre Juan José. Vamos al tema corazón sacerdotal, clave de la santidad sacerdotal. Ahora, el corazón sacerdotal, clave de la santidad sacerdotal. Motorizar línea de la identidad personal con el sacerdocio. En las frases que se han recogido del santo cura de Ars, hay una que es repetida. El sacerdocio es amor del corazón de Jesús. Es una frase densa. Podríamos aplicar lo que dice la carta a los hebreos, sobre la cual largo sermón, grandi sermo et ininterpretabilis, una explicación interminable y difícil de explicar. Como en aquella otra frase de San Pablo, ¿quién nos separará de la caridad de Cristo? Que se plantea quién es, si es la caridad que Cristo nos tiene a nosotros o la que nosotros tenemos a Dios. Y las dos cosas son verdaderas y están condensadas en la frase. Pues bien, podemos entender, sacerdocio es don del corazón de Jesús, es amor al corazón de Jesús.
y es visibilidad del corazón de Jesús. El amor del corazón de Jesús visible. No entro en ese tema que me es tan grato siempre, lo que es el corazón de Jesús, el contenido riquísimo. Es Jesucristo resucitado vivo, de corazón palpitante, que amó a cada hombre hasta la cruz y que ahora le ama con el corazón humano que le da continuamente el Espíritu Santo. Eso se presenta en la imagen del corazón de Jesús, que no es simplemente la imagen de un corazón, sino encendido en llamas, coronadas por la cruz, con la herida del costado del corazón y las espinas que le rodean, las gotas de sangre y agua que brotan. Es como una síntesis gráfica, imaginativa, que viene a ser como una especie de clave hermenéutica para leer el Evangelio, leer la Pasión, lo que vamos a hacer nosotros ahora, y que el Papa Benedicto XVI, en la carta de convocación de este año sacerdotal, a ella hace referencia. Dice el Papa: la expresión utilizada por el santo cura de Ars evoca también la herida abierta en el corazón de Cristo y la corona de espinas que le circundan. Evidentemente está inspirándose en la imagen y lo explica. Son las dificultades de su sacerdocio y son las heridas, como el Papa dice, el sufrimiento que viene de las situaciones deploradas, de la infidelidad de algunos de sus ministros. Vamos a entrar en ese corazón sacerdotal, corazón de Cristo y corazón nuestro. El concilio buscó una fórmula para expresar el centro de unidad de la vida y ministerio del presbítero. Y ese centro no lo puso en la oración personal del sacerdote, cuya importancia el concilio reconoce, insiste en ella como animadora del espíritu sacerdotal, pero señaló como centro la caridad pastoral. La caridad pastoral. Con este nombre se quiere significar no simplemente la acción caritativa hacia los otros, caridad pastoral, sino el corazón de buen pastor. Ese es el centro. Corazón de pastor. Corazón de buen pastor. Late en toda actividad mediadora del sacerdote y en el centro de su misma vida personal, porque es una realidad central. En efecto, el sacerdote está destinado no simplemente a unas actividades, sino a ser instrumento de Cristo, sumo sacerdote, sumo pastor. Su persona misma del sacerdote es asumida de entre los hombres para un oficio sagrado de mediador, sacerdote y víctima, que repetíamos, señor García La Higuera, sacerdos et hostia, sacerdote y víctima, entre Dios y los hombres, medianero, mediador, Cristo, en unión y participación de ese Cristo, mediador, sacerdote y víctima. De esa asunción de la persona del sacerdote, de él,
con el carácter sacerdotal, hay un conjunto de disposiciones espirituales germinales. Creo que lo importante es no solo se le confía una actividad que realizar, no, sino se le pide un corazón sacerdotal, participación del corazón del único mediador, Jesucristo. Llevados con esta clave hermenéutica, vemos en Cristo mediador, el gran mediador, como dice la carta a los hebreos, el mediador de la nueva alianza, que en la casa de Dios está como hijo. Vemos una mediación, diríamos, ontológica, una mediación activa y una mediación, llamemos, psicológica, el corazón. Mediador no es uno que se aleja de los extremos y se pone en medio, sino el que participando de los extremos los une. Jesucristo es mediador de Dios y hombre, de Dios creador y criatura. Es verdadero hombre, tomado de entre los hombres, hecho de mujer, bajo la ley, y siendo verdaderamente uno de nosotros, no solo semejante, sino uno de nosotros, de entre los hombres, al mismo tiempo es Dios, es hijo de Dios. Hay una mediación ontológica, ha congregado en él los seres del cielo y de la tierra. Esa mediación ontológica se ordena a su mediación activa, su inmolación en la cruz. Eso de lo que él mismo dice, he venido para esto. Bueno, en aquel momento en que siente la oscuridad, se nubla, en el capítulo 9 de San Juan, y dice, y ahora mi alma se ha turbado, ¿y qué diré? Pase este cáliz, pero sí he venido para esto. He venido para esto, para a través de su inmolación en la cruz, levantar la humanidad entera hasta Dios. Mediación, pues, que es activa, mediación activa, que Jesús vivió psicológicamente. En este sentido, la presentación del corazón de Jesús es una llamada de atención al constitutivo interno del sacrificio de Cristo, que no es simplemente que era un hombre de Dios que murió, sino cómo murió. Realmente, yo creo que es la aportación de Benedicto XVI, Ratzinger, cuando escribió el libro Mirad al que atravesaron, mirarán al que atravesaron, Schauen auf den Durchbohrten, y los subraya, lo pone como subtítulo, ensayo de cristología espiritual. Llama la atención como Jesús siempre está orando, siempre ora, a lo largo de su vida, está en comunión con el Padre, vive en oración y muere orando. No es que la muerte le sorprende orando, sino que ora su muerte. Muere orando, la muerte la vive orando. La carta a los hebreos describe gráficamente la participación psicológica del corazón de Cristo en su obra de redención, el cual dice, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Hebreos 5:7. Esa actitud psicológica interior, el corazón mediador, es lo que subraya la carta a los hebreos en su teoría del sacerdocio. Él habla concretamente, directamente, del sacerdocio aarónico,
pero sin variación apenas, se extiende al sacerdocio en general. Dice, porque todo sumo sacerdote, arónico está hablando, es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Que pueda sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza en los días de su carne, dirá, de su debilidad. Lo que recalca no es solamente ni primariamente la necesidad de vocación divina, como lo dice enseguida, nadie toma ese oficio si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Lo que aduce sobre todo es por un elemento que podría parecer accidental y que no lo es, la capacidad de compasión del sacerdote, que pueda sentir compasión. Y este aspecto es el que aplica vigorosamente al sacerdocio de Cristo, diciendo, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, siendo probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Y por eso, dice en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos 15 y 16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Así es que esa vivencia mediadora se nos revela en la agonía de Getsemaní. Esa vivencia mediadora. Ahí aparece en el momento del sacrificio cruento, sintiendo, por una parte, las miserias y pecados humanos que presentaba ante el Padre, por los que se ofrecía a sí mismo, y por otra parte, poseyendo la unión con el Padre, recogiendo dentro de su corazón sentimientos tan opuestos como son la grandeza del Padre y las miserias humanas. Ese es el lagar de su corazón en Getsemaní. Pero no solo en el momento supremo del sacrificio, de la pasión, de su agonía, sino que desde su entrada en el mundo hace la oración una vez para siempre de su cuerpo, Hebreos 5:10, de su humanidad mortal. Vivía psicológicamente su mediación y con este signo vive su vida oculta de Nazaret, con esos dos momentos de oración litúrgica hecha en el templo, en la presentación y en la Pascua de los 12 años. Así que su misma vida pública la inicia con la impasión, tomando sobre sí los pecados de los hombres, sumergiéndose en el bautismo de penitencia en las aguas del Jordán, cargado con los pecados del mundo y con su cuarentena en el desierto. Así lo ve el Bautista, cargado con los pecados de los hombres, para cumplir toda justicia y realizar las profecías, que le queda impreso y le hace exclamar, mira, es el Cordero de Dios que quita, llevándolo sobre sí, el pecado del mundo. Así es. En toda su actividad Jesús, además, bienhechora, benéfica, sanante, vive su mediación, vibrando en su corazón con las necesidades que debe remediar, con el dolor de la viuda de Naín, con el dolor de las hermanas de Lázaro, con la situación penosa de la multitud que le conmueve, porque están como ovejas sin pastor.
manifiesta siempre la misericordia, la bondad, la mansedumbre y la humildad suya y del Padre, en cuya participación hallarán el descanso de la comunión eterna. Recordad aquella frase que dice: gracias Padre, porque sí te ha parecido bien. Nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien quisiera revelar. Revelar como no diciendo palabras en Él, revelar en Él. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae, en Él se revela. Y ahí dice: aprended de mí. En ese contexto de revelación, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, la comunión, el descanso de la comunión. Ese hallaréis descanso, el ser manso y humilde de corazón, es revelador. No es simplemente yo soy manso y humilde, sino es revelación del Padre, de la mansedumbre y humildad del Padre. Aprended de mí, aprended. Yo estoy revelando al Padre, a quien el Hijo quisiera revelar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los niños tenemos una cierta dificultad, nos cuesta pensar que la humildad no ha nacido de la tierra. Nunca la filosofía ha llegado a la humildad. La humildad viene de Dios. De Dios. Y Jesús nos lo revela a Él y nos enseña el camino a través de Él. Hechas estas breves indicaciones, sin alargarnos en ese contenido que daría pie a mucha meditación, pasamos al sacerdocio participado de Cristo, del sacerdote. Sacerdote es mediador, en toda su actividad, sea litúrgica, sea evangelizadora o caritativa, es siempre cultual, sacra. Me llamó la atención una expresión de Juan Pablo II, que tiene tanta doctrina sobre el sacerdocio, y me llamó la atención. Fue en Brasil, y además me llamó la atención porque realmente utiliza un término que vi que lo usaba el señor García de Higuera en una homilía suya de 1971. Decía: en el sacerdote todo, incluso lo profano, debe convertirse en sacerdotalizado. Se lo usa el señor La Higuera. Como en Jesús, que siempre fue sacerdote, siempre actúa como sacerdote en todas las manifestaciones de su vida. Jesús nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió, que es como si nuestra personalidad desaparecieran de la suya, ya que es Él quien actúa por medio de nosotros. Bien, en esa expresión, por absoluto, respetable, yo no me gusta tanto el decir nuestra personalidad desapareciera. Lo grande y lo admirable de esa, llamemos, invasión de Cristo en nosotros es que conserva nuestra personalidad bien entendida, pero la eleva, le da, la sacerdotaliza. Pero cada uno de los apóstoles era distinto y no perdieron su personalidad. Simón Pedro fue Simón Pedro, después de ser ordenado obispo, y siempre Simón Pedro. Y Juan fue Juan, muy transformado por Cristo, pero era Juan. Esto me parece también importante, porque ahí tocamos un punto importante. ¿Qué es eso que
el presbítero es sacerdote apóstol. Sacerdote apóstol quiere decir constituido mediador hacia Dios y hacia los hombres. Primeramente es ordenado, dice Santo Tomás, al cuerpo sacramental de Cristo, a la Eucaristía, por el poder de consagrar. Pero esencialmente también, no secundariamente, esencialmente también, es ordenado al cuerpo místico. Sé que es muy notable como cuando hablamos del año sacerdotal, el ejemplo es el santo cura de Ars, que es mediador de Dios a los hombres, transmite Dios a los hombres, no solo en la Eucaristía, sino en toda su acción. Es decir, que el sacerdote es mediador plenamente, tiene las dos misiones, oferente y maestro, siendo discípulo y continuando siendo discípulo. Sacerdote, doctor, maestro, debe enseñar. En el Antiguo Testamento se separaban estas dos funciones. El sacerdote es para ofrecer dones y sacrificios, y el doctor de la ley, el maestro, transmite el texto de la ley, una ley fija. Sabemos que en la Iglesia el Papa repite tanto, se trata de la palabra viva del Espíritu Santo, pero tiene que transmitir, tiene que comunicar Dios a los hombres. Al presbítero se refieren pues estas palabras de la carta a los hebreos: es constituido en favor de los hombres en las cosas que son para Dios. Ese es su puesto. Es verdad, haced esto en memoria mía, esto. También a quienes perdonaren los pecados les quedarán perdonados, lo que llamamos poderes sacerdotales. El poder actuar en nombre de Cristo con esas palabras que son impresionantes, impresiona mucho, porque el Señor dice: lo que hacéis en la tierra quedará atado en los cielos. Pero no imaginemos que es: vosotros en ese nivel humano perdonáis, y allá arriba perdonan también. Lo que perdonáis, perdonan arriba. Eso no es. Sino que es eso que hacéis visiblemente, tiene eficacia invisible en el cielo. El cielo no está lejos de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. No hay distancia. Y en la palabra del sacerdote que dice: esto es mi cuerpo, es verdad que el santo cura de Ars, por eso el revestimiento nuestro cultural también es importante, le impresiona como el poder del sacerdote, que hace que el Señor se reduzca a esa forma, a ese trozo de pan. Evidentemente hay mucho de imaginativo nuestro, de algo que queremos decir, no es que se reduce ahí como si se limitara, ¿no? Pero es verdad que con esta palabra que yo digo, el Señor se hace presente aquí. Está presente. Es decir, que lo que yo digo, me dirán, no, que eso se hace en el cielo, se hace. Y a mí me da mucho que pensar cuando reflexiono, de decir: no es posible que se haga presente sin caer en una cuenta y sin hacerse él presente. Claro. Yo digo: perdonad sus pecados. Ahí yo perdono y allá arriba perdonan. No, esto, perdón. Lo que hacéis sucede en el cielo. El cielo es el nivel de Dios, que estás en el cielo, no es a distancia, es la divinidad. Pues bien, esto nos parece que es hermoso, que es verdad, que Él se haga presente así, en ese trozo de pan,
Y el sacerdote tiene ese poder, eso es verdad. Pero es también todo su ministerio de predicación, de anuncio, lo hace también como mediador. Les llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Como el Padre me envió, yo os envío. Predicar el Evangelio, bautizadlos, enseñadles a cumplir lo que yo os he dicho. Y en efecto los apóstoles lo hacen así. O sea que creo que debemos partir de esa mediación a doble vertiente participada de Cristo. Ahí nos quedaríamos en esa mediación en dependencia de Cristo, por la cual ofrece el sacrificio y la oración. En el sacrificio entendemos los actos principales de esa mediación son esos dos: ofrecer el sacrificio de Cristo y de la Iglesia en él, y luego la oración. Bien, no me alargo en este aspecto, esas actitudes del corazón de Cristo en el sacerdote, en la ofrenda eucarística. No cabrá este tema que lo trata, la Eucaristía. Pero sí quiero insistir en que también actúa in persona Christi. Eran muy hermosas las palabras de Juan Pablo II refiriéndose en la Eucaristía a esto. El sacerdote ofrece el santo sacrificio in persona Christi, lo cual quiere decir más que en nombre o en vez de Cristo, in persona, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y sujeto principal de este su propio sacrificio, en que en verdad no puede ser sustituido por nadie. La toma de conciencia de esta realidad arroja una cierta luz sobre el carácter y el significado del sacerdote celebrante, obrando in persona Christi, es introducido de modo sacramental, al mismo tiempo inefable, en ese strictissimo sacrum, en el que a su vez asocia espiritualmente a todos los participantes en la asamblea eucarística. Y para Dios, la presentación de Juan Pablo II que lo hacía en esa carta del Jueves Santo de 1980. También la oración por el pueblo es función estrictamente sacerdotal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No toda oración del sacerdote es sacerdotal. Su oración personal, meditación, es su oración, que tiene su valor, tiene su importancia. Hablo de la oración que hace como sacerdote, la oración sacerdotal. No se hace sacerdotal porque se haga con las fórmulas de los ritos litúrgicos, pero en toda oración sacerdotal, el sacerdote ora in persona Christi. Cristo ora en su ministro, esa actuación instrumental ministerial. Y el sacerdote debe actuar esa mediación suya con los sentimientos y necesidades de su pueblo, con sus debilidades y pecados, con sus alegrías y su buena voluntad. Y dice la frase de la carta a los hebreos, que puede condolerse con los que ignoran y que hierran, porque él mismo está rodeado de debilidad. Y el sacerdote también lo puede decir, él puede interceder por las necesidades de su pueblo, porque él la siente en él mismo. Diríamos que eso puede ser para él como una especie de impasión.
El sacerdote, pues, será llevado a esta participación de los sentimientos de Cristo y de los sentimientos de los hermanos por su contemplación del corazón del Señor y por unión perfecta de caridad con Cristo. Son conmovedoras las palabras de San Cipriano en el sermón del Apsis, en la carta de los caídos en la persecución, donde les dice: me duelo con vosotros, hermanos, siento mucho que mi integridad personal y mi salud no valgan para suavizar y confortar mis dolores. El pastor se encuentra más duramente herido por las heridas infligidas a su rebaño. Uno estrechamente mi corazón a cada uno de vosotros, tomo parte viva en el peso abrumador del doloroso desastre. Lloro con quien llora, deploro con quien deplora, y creo sentirme abrumado con quien está abrumado. Corazón de buen pastor. Cuando se refiere a esto, a los presbíteros, muchas veces se usa el término pastor. Desde luego el obispo, los pastores, recordemos la exhortación apostólica: pastores dabo vobis, os daré pastores según mi corazón. Porque es verdad que el sacerdote, al ser ordenado, es constituido pastor. No solo tiene unos poderes de consagrar y de perdonar los pecados, sino es constituido pastor. Es configurado con Cristo cabeza y pastor. Diríamos que es cabeza visible en la tierra de su familia, de su pueblo confiado a él, siendo visible, cabeza visible, siendo actuación del que es cabeza, del Cristo que es cabeza, que es pastor. Y este es pastor visible del gran pastor, como lo llama los hebreos en el capítulo 3. Y es que Cristo es representado siendo, representado siendo pastor, representa al pastor, y el pastor por él y con él pastorea. En los pastores, dice la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, en los pastores y por los pastores, Cristo congrega, santifica y rige la Iglesia. En los pastores y por los pastores. Es bueno, yo creo que es bueno hacerlo. No me voy a pasar porque voy a limitarme, pero la tentación estaría ahí. La última cena, capítulos 13 a 17, yo creo que hay que leerlos teniendo presente que se dirige primariamente a los dos. Habla de los dos. Porque ayuda el verlo así, los dos. Luego eso vale para todos, se entiende, pero habla a los dos. Lava los pies a los 12, les habla a ellos. Y entonces vemos ahí, de ellos dice, en un momento de la oración, dice: no ruego solo por estos, todos los que quererán mi nombre, pero está hablando de ellos. Y dice al Padre: Padre, los que tú me has dado los he guardado. Son los 12. Los que tú me has dado los he guardado. Es una palabra impresionante, porque es verdad que en la llamada, en la vocación, Cristo llama personalmente, es verdad. Llama para ser amigos, dice el Papa en su carta, amigos, para que sean, dice así, perseveran en su vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él.
Bueno, es verdad, Él los ha elegido por Él, pero Jesús dice, los que tú me has dado, los he guardado. La vocación viene del Padre. El Padre es el que elige. Y Jesús, los que el Padre le ha dado, los llama. Llamó a los que Él quiso, pero Él quería en dependencia del Padre. Y les insiste en eso. Dice, los ruega por ellos que sean santificados en la verdad. Por ellos me consagro para que sean consagrados en la verdad. Y es bueno ver la vid y los sarmientos. Inmediatamente es Cristo y los 12. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Luego tenemos un fruto de la vid y los sarmientos unidos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y insiste, la casa del Padre, en el capítulo 14, yo voy a prepararos un sitio, estaréis conmigo, y el don del Espíritu, y la oración sacerdotal, eso es el 13 al 17. Y él insiste, como el Padre me ha amado, os he amado yo. A vosotros, como el Padre me ha amado, amaos unos a otros como yo os he amado. Ese como en San Juan no es simple imitación. Como el Padre me ha amado, así vosotros. Sino en San Juan el cómo es con dependencia. ¿Cómo? En ese amor el Padre me ha amado, amaos unos a otros con ese amor que viene del Padre. Recordad cuando habla Jesús del buen pastor, yo soy el buen pastor, dice, y conozco a mis ovejas, como el Padre me conoce, lo integra en ese amor del Padre, como el Padre, en esa realidad. Pues bien, como el Padre me amó, así os he amado yo. Insisto en esto, porque yo creo que el pecado original y capital, ese radical en nosotros, fue querer ser como Dios, independiente de Dios. Y nosotros podemos decir, yo quiero ser como Cristo, sin dependencia actual de Cristo. Eso no es. Es ser como Él, dependiendo de Él, en esa unión con Él. Y por eso, como el Padre me envió, yo os envío. El Padre le envió sin separarse de Él. Y yo os envío unidos a mí. Manteneos unidos. Permaneced en mi amor. Como yo cumplo el mandato del Padre permaneciendo en su amor, permanezco en su amor. Ese es el sacerdote. Es como Cristo, dependiendo de Cristo. Bien, tendríamos este tema que es tan hermoso, es el corazón de buen pastor, reflejo del buen pastor. Y por eso hay que preparar ese corazón de buen pastor. Y eso no se da por la ordenación. La ordenación no da corazón de buen pastor. Al revés, la ordenación supone corazón de buen pastor. Y entonces la pregunta que hace el obispo que va a consagrar, ordenar, es impresionante. ¿Sabes si son dignos? Y uno dice, ¿quién es digno de ser sacerdote? No, ¿sabes si están preparados? ¿Son dignos? ¿Tienen corazón sacerdotal? Eso es lo que hay que ver. ¿Y a qué va el seminario? A formar el corazón sacerdotal. Y a ver si tiene corazón sacerdotal. Y en ese corazón sacerdotal, un elemento es
lo que llamamos el celibato, que es la opción total por Cristo. Pero eso tiene que tenerlo antes de ordenarse. Y eso, por eso el obispo pregunta. Yo creo que se puede decir que el sacerdocio es un status perfectionis acquisite, dicen de los obispos, que el religioso es status perfectionis acquirende, es un estado de adquirir la perfección. En cambio, el obispo, yo creo que el sacerdote, supone una perfección adquirida, y si no, no se le debe dar la ordenación. La ordenación, el sujeto de la ordenación tiene que ser una persona que tiene ese corazón para que actúe in persona Christi, que sea de verdad corazón así entregado al Señor. El Papa Benedicto XVI insiste mucho en esos gestos de poner las manos, te tengo bajo mis manos, estás bajo mi protección, y la unción. Esto me parece que es muy interesante el volver sobre este tema. La unción no es añadir una fuerza nueva, un músculo nuevo, un motor nuevo, sino la unción potencia lo que ya ahí existe, le potencia, pero no es una añadidura. Y la ordenación sacerdotal pues es lo mismo, potencia, le da in persona Christi, le une así, le configura con Cristo para que actúe en persona Christi, pero tiene que tener la preparación para ello, así como un sacerdote, porque se le nombre director de una obra, no recibe gracia de Estado para llevarla bien, puede ser un fracaso, sino que cuando se sabe que este es capaz de llevar la obra, se le encarga, y ahora lo hace con pero porque es capaz de ello. Pues algo así también el corazón del sacerdote. En la vocación está la semilla, en la llamada. Hay que cultivarla, tiene que llegar a esa perfección, maduración, a ese corazón sacerdotal. El corazón es más que un corazón cristiano, no es solo esa bondad, sino que tiene que ser personificación existencial de Cristo. Así acuñada por el Papa Pablo VI, que tiene cosas tan preciosas, pero que realmente lo indica bien, personificación existencial de Cristo. El corazón sacerdotal no se pone automáticamente, ni se conserva automáticamente, y es lo que nos puede pasar a los sacerdotes. Hay que cultivarlo asiduamente, que no se adocene, que no se trivialice, que no sea invadido. Te pido no que le saques del mundo, pero guárdalos del mal. Guárdalos del mal. De ese mal que va corrompiendo el corazón sacerdotal, que le hace depositarse en otros intereses, incluso a veces en los intereses organizativos parroquiales, pero que pierden esa unión con el Señor. Yo me he alargado más, pero permitidme que termine con esas palabras de Pablo VI que me gustan mucho. Nos dijo en plena crisis de identidad sacerdotal el año 1972, el 17 de febrero. Estaba yo en Roma, en aquel momento había ido para el curso habitual de la Gregoriana y lo recuerdo. Fue impresionante. Se publicó luego, porque no fue leído, lo dijo, que era un admirable humanista, el Papa Pablo VI. El sacerdote, dice, es no solo el presbítero que preside los momentos religiosos de la comunidad, sino que es verdaderamente el indispensable y exclusivo ministro del culto oficial realizado in persona Christi, y al mismo tiempo in nomine populi. Es el hombre de la oración, el solo operador del sacrificio eucarístico, el vivificador de las almas muertas,
el tesorero de la gracia, el hombre de las bendiciones. Él es el sacerdote apóstol, es el testigo de la fe, el misionero del Evangelio, el profeta de la esperanza, el constructor de la Iglesia de Cristo fundada sobre Pedro. Y ahora su título propio, humilde y sublime, es el pastor del pueblo de Dios. Es el obrero de la caridad, el tutor de los huérfanos y de los pequeños, el abogado de los pobres, el consolador de los que sufren, el padre de las almas, el confidente, el consejero, el guía, el amigo de todos, el hombre para los otros, y si llega el caso, el héroe voluntario y silencioso. Mirando atentamente al rostro anónimo de este hombre solitario sin hogar propio, se descubre en él que no sabe ya amar como hombre, porque todo su corazón lo ha dado sin retener nada para sí a aquel Cristo que se entregó a sí mismo hasta la cruz por él, y a aquel prójimo que él se ha propuesto amar a la medida de Cristo. De hecho, este es el sentido de su intensa y bienaventurada inmolación celibataria. En una palabra, es otro Cristo. No podríamos quizás formularlo por la frase de San Juan Crisóstomo, corazón de Pablo, corazón de Cristo, y diciendo que la explicación de todo está en que el corazón del sacerdote es el corazón de Cristo. Sí, el sacerdote ideal será lo que debe ser, porque su corazón es el corazón de Cristo. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Podemos entender así la frase pregnante del santo cura de Ars que le retrata y le define. Agradecemos de todo corazón al Padre Mendizábal su lección magistral de esta tarde, dicha en un castellano limpísimo y fluidísimo, que hace mucho más gustoso y mucho más atractivo el contenido que se ha ido esperando ante nuestros ojos. Yo le agradezco muchísimo que nos haya puesto en el camino de este año sacerdotal en el ciclo de las conferencias que las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote nos proponen, invitándonos a imitar y a depender de Cristo, a hacer el camino de la imitación de Cristo, conscientes de que dependemos de Él, de que nacemos de Él. Es una invitación que apenas uno la escucha, la siente como una promesa para la propia vida, por lo tanto como la posibilidad de recorrer este año con un gran bien, de ese bien que alimentan diariamente, oscuramente, sacrificadamente las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote, que ofrecen sus vidas por todos nosotros. Y de ese bien que, gracias a la sabiduría, a la santidad de la que hablaba antes Padre Ponce, que hemos podido reconocer en el Padre Mendizábal, hoy se nos hace visible y transparente un gran ejemplo. A todos muchas gracias.